Se mueven fichas allá y tú tienes que estar acá el otro día. Claro que sí. Así es. No te dejamos descansar. ¿Qué significa un limbo jurídico de la reforma pensional? ¿Qué significa eso, Mauricio? Bueno, hemos utilizado mucho esa palabra, pero yo ahorita me atrevería a decir que estamos en cuidados intensivos. Ah, ok. Tenemos la reforma pensional en cuidados intensivos. Ay, Dios. Este 4-4, ¿qué implica? Que debemos necesariamente tener un tercero, un conjuez, para que decida y defina el futuro de la reforma pensional. Ay, Dios mío santo, pero ¿cómo en manos o en la cabeza de una persona está una reforma que ha sido polémica, que ha tenido sus vicios, sus mañas, y esto, ese conjuez sobre el cual recaería esa responsabilidad, puede decir, me declaro impedido? ¿Qué puede pasar y cuáles son las opciones? ¿Cuáles son los caminos que pueden Claro que sí. desprenderse? Me siento hablando con un abogado. Hombre, no soy... Es un especialista. Yo creo que soy veterano. Está especializado ya en este tema, Marcelo. ¿Él Tanto que podría lo has... decir, me declaro impedido? Claro que sí. Este magistrado que fue elegido el 24 de noviembre tiene 15 días para aceptar o no esta tan importante designación. Es decir, que esta semana que viene es la semana en donde él mirará si decide o no asumir esta gran responsabilidad. Obviamente él tendrá que mirar muchos factores, tendrá que ver si de pronto tiene algún impedimento. Por ahí ya han sacado algunas cosas en donde tiene una gran amistad con un magistrado, el doctor Miguel Polo, han sacado algunas fotografías, están mirando si ha emitido algún concepto anterior sobre la reforma. El tema no es fácil, entonces él tendrá esta semana para aceptar o no esa designación. Obviamente, una vez pongamos el escenario que acepta, entonces podrán venir recusaciones, es decir, lo mismo que le pasó al magistrado Héctor Carvajal, que lo recusaron y entrarán a decidir esa recusación. Porque se habla de una presunta corrupción en la aprobación de la reforma. Bueno, Sandra, tú lo has Presunta, dicho. ojo que hacer énfasis en eso. Correcto, presunta. Y esto, el magistrado ponente, el magistrado Ibáñez, en sus primeros apartes de la ponencia ya venía diciendo que estas decisiones de la reforma pensional se encontraban contaminadas. A pesar de que esto es un tema netamente jurídico, pues le agrega un ingrediente raro a la reforma pensional y a lo que pueda ser el estudio de esta misma. Ok, ¿qué pasa a partir del 19 de diciembre? Hay vacaciones, hay vacancia, hay un concepto diferente y la Corte para. ¿Qué significa eso para el futuro de la reforma pensional? Vacaciones. Muy bien, lo has dicho. Eso significa que este año no tendremos ninguna decisión sobre reforma pensional. Esa es la noticia. Sí, no tendremos ninguna decisión porque estaremos apenas en el tema del conjuez, en su definición, y ya entraremos el año entrante a evaluar qué otro tipo de caminos podemos encontrar frente a la reforma pensional que de pronto lo miraremos ahorita más adelante. Entonces, ¿qué escenarios en este periodo de incertidumbre vamos a ver? ¿Qué puede cambiar y qué no va a cambiar? De acuerdo. Entonces, ante esto, estos escenarios que estamos viendo bastante complejos, puede emerger una decisión salomónica. Y podemos decir que hay una gran inclinación en la Corte Constitucional para que no sea este conjuez el que decida el futuro de la reforma, sino para que la Corte Constitucional devuelva nuevamente el texto a la Cámara de Representantes. Entonces, decir, devolverlo por segunda vez, sí, devolverlo por segunda vez. Sobre esto ya hay antecedentes en la Corte Constitucional. Sí. En el año 2015, frente a una ley, que fue una ley sobre mecanismos de participación, también hubo un auto de devolución y se devolvió por segunda vez. Este sería como la segunda situación que se podría presentar, pero todo va encaminado a que es posible, muy posible, a que esta reforma pensional ya el año entrante sea devuelta nuevamente a la Cámara de Representantes y ahí le digan a la Cámara, como lo hemos dicho siempre, haga bien la tarea, estudie el articulado, decida conforme al auto 841, aunque
siendo justos y poniéndonos en los zapatos de la Cámara de Representantes, la Corte Constitucional muchas veces saca un comunicado de prensa y no saca la sentencia completa, que fue este caso. Sacó el comunicado de prensa el 17 de junio y el texto completo del auto lo sacó el 14 de agosto, es decir, casi 2 meses después, cuando el comunicado de prensa le decía a la Cámara de Representantes que tenía 30 días para decidir. Entonces aquí hay algunas culpas mutuas, ¿de acuerdo? Okay. Pero es posible que estas mismas se puedan subsanar y ese mecanismo salomónico puede ser que se devuelva nuevamente a la Cámara de Representantes para que haga bien la tarea. Eso ya será el año entrante. Está pasando algo extraño para nosotros, los ciudadanos, que no somos expertos en muchos temas, y es que nos están como vendiendo 2 países o 2 extremos. Hay unos que dicen la reforma es terrible y otros que dicen la reforma es buenísima. Hay otros que dicen la economía va súper bien y la mitad dice estamos en el hueco. Los pesimistas. ¿A quién creerle con esta y reforma los optimistas pensional? Porque son 2 cosas que además tienen sustento y queda uno confundido ahí en la mitad y no sabe a quién creerle. Claro que sí, Marcelo. Muy interesante la pregunta que haces porque esto lo que denota es un país polarizado. Claro. No solamente en materia política, sino en cualquier tipo de decisión. Y aquí necesitamos una reforma. Esta reforma no es una reforma del gobierno, Marcelo. Esta es una reforma que podemos decir que inclusive puede ser del mismo Fondo Monetario Internacional o del mismo Fedesarrollo, el tema de pilares. Es una buena reforma, la reforma se necesita. Lo que pasa es que a la reforma hay que hacerle unos ajustes y hay que hablar de muchas otras cosas en materia de reforma pensional. Mire, este atranque que tiene la reforma pensional en cuanto a vicios de forma no ha dejado que evolucionen las otras demandas, que son más de 40 en temas de fondo que tiene esta reforma pensional de aprobarse. Entonces, la reforma per se es buena, el país necesita una reforma, pero obviamente siempre hemos dicho que también hay cosas de qué hablar, como por ejemplo aumentar las edades de las personas. Eso debemos sentarnos de una forma técnica y tranquila a hablar de eso. Analizarlo, a ver qué conviene. Claro, porque es que el tema de la natalidad, que también es un tema importante en el mundo, ha bajado y eso impacta los sistemas pensionales no solo de Colombia, sino del mundo. Entonces, es una reforma pensional y aquí el llamado siempre es, hombre, sentémonos, hablemos de una forma técnica y aquí hay que hablar es de los problemas y de cuáles son las soluciones y concertemos para que sea lo mejor para todos los colombianos. Y si a esto le aumentamos, Andrita, Mauricio y televidentes, que es año electoral, ahí podrían pasar otras arandelas, podrían ser. ¿Se nos va a alargar el chico? Exactamente, a esta situación. Bueno, tenemos al abogado futurólogo, que más adelante, porque nos vas a dar como esas proyecciones para el 2026, muchas de las proyecciones que has hecho acá en Bravísimo se han venido dando tal como las has contado. Bueno, proyecciones para el 2026, ¿qué se viene según tu cabeza respecto a este tema de la reforma en semestres? En tu experiencia, ¿qué va a pasar el otro año? Bueno, yo creo que lo que va a pasar es que aquí va a haber una decisión salomónica. Ok. Yo creo que le van a quitar esa presión al conjuez porque yo creo que él va a decir, hombre, yo no me voy a echar ese muerto encima. No, es que no puede caer en un ser humano de tamaña responsabilidad. Negando o aprobando. Y además que se va a venir una cantidad de conflictividad frente a este tema. Nadie quiere quedarse con la papa caliente ahí. Obviamente. Echarse ese muerto encima, muy complicado. Entonces, la Corte en esa decisión salomónica, que además los colombianos también esperan que esta decisión de la Corte no sea una decisión política, porque pues es nuestro máximo ente judicial al que pues todos respetamos porque pues siempre ha dado muestras de esa imparcialidad, tome unas decisiones que sean muy jurídicas y apegadas a la Constitución. Y yo creo que ahí tiene un escape y ese escape es que esta reforma sea nuevamente de vuelta a la Cámara de Representantes. Para mirarla con lupa, para mirar cada punto. Yo le creo a Mauricio, yo creo que eso va a pasar. Pero nuestro por favor. abogado futurólogo. Sin embargo, va a ser un tema complicado y ya lo manifestabas ahora, Marcelo, y es que estamos en época electoral. Vamos a unas consultas, el 8 de marzo tendremos elecciones de Congreso, en mayo primera vuelta, junio segunda vuelta. Dios mío, mundial de fútbol. Imagínense,
todo se distrae un Imagínense, poco. entonces vamos a tener un semestre muy complicado. Pero yo creo que el camino más acertado es que esta reforma, que la necesita el país, se devuelva, porque de lo contrario, en cabeza de un conjuez, cualquiera que sea, va a generar múltiples suspicacias. Uy, Dios mío santo, más división, más polarización. Bueno, Muy bien. los televidentes se Ya se manifiestan manifiestan a través de nuestras redes sociales y nos van dejando preguntitas. Dice, ¿en qué afecta a los colombianos que hoy están cotizando que la reforma esté suspendida? Bueno, Una pregunta general. Importante pregunta, porque puede ser que los afecte positivamente. Aquí ya tenemos dos casos vivos y en directo. Hay personas que están cerca a la transición, es decir, hombres a las 900 semanas o mujeres a las 750 semanas. Ahí ¿Cuándo? estoy yo. Ahí estás. Pujando. ¿Pero cuándo? Cuando entre en vigencia la reforma pensional. Y resulta que la reforma pensional todavía no ha entrado. Entonces, cada día que pase es un día que se ganan los colombianos que están próximos para que queden blindados y no se les aplique la reforma pensional en caso de que hubiera. Ahora, hay un tema muy importante que está generando una gran incertidumbre, y es que esta reforma pensional permitió que muchos colombianos se pudieran pasar a Colpensiones nuevamente o al fondo privado sin necesidad de hacer un proceso judicial. La pregunta es, ¿qué pasaría si la reforma se cae? Ya Asofondos ha prendido las alarmas y ha dicho, hombre, en caso de que se apruebe, la Corte debe modular ese tema para que no vaya a generar unos impactos negativos, cosa que también es posible. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué impacto tendría? Podría ser positivo. Mientras tanto, quietos, todos en primera base, se nos siguen aplicando las normas actuales, Ley 100 del 93, Ley 797 de 2003, que son las disposiciones actuales. Entonces, por el momento no ha pasado nada, estamos en un limbo jurídico, como ha dicho Sandrita hace unos minutos. Yo diría que en estos momentos estamos como en unos cuidados intensivos. Ay, Dios mío santo, las personas que en este momento, porque los dos fondos tienen ventajas y desventajas, hay que decirlo. Ninguno es perfecto, pero esos cambios se pueden hacer de ida y vuelta. El del privado puede ir a Colpensiones y el que está en Colpensiones dice, hombre, quiero ir al privado porque tiene estas ventajas. ¿Se puede hacer ese intercambio sin ningún problema hoy en día? Claro que sí, esa amnistía o ventana de traslado es de ida y vuelta. Ok. Hay personas que les conviene, ya aquí en muchísimos programas este año y desde el año pasado hemos dicho que no necesariamente a la gente le conviene Colpensiones o le conviene... Depende cada uno que quiera. Correcto, eso es cada caso particular, se mirará si le conviene el fondo privado o Colpensiones. O sea que la gente tiene chance todavía de estar investigando, haciendo la tarea, ir con sus asesores, todavía tiene tiempo hasta el 2026. Hasta el 16 de julio de 2026, que es cuando se cumplen los 2 años que dio la reforma pensional, que fue cuando entró en vigencia, y hasta ese momento tendrán la oportunidad de trasladarse. Obviamente, si la Corte no tumba la reforma antes, obviamente esperamos que ese escenario no pase, que haya una devolución y que en muchos temas haya una concertación y se pueda sacar una mejor reforma pensional. Se dice mucho por ahí que hay artículos de la reforma que podrían aplicarse sin la reforma. O sea, que no es necesaria la reforma para darle más plata a los viejos, para subir esos pequeños montos y aumentarlos. ¿Eso es cierto? ¿Eso no es cierto? Porque uno queda en la mitad como confundido diciendo, bueno, pero ¿a quién le creo? A Mauricio. Totalmente. A Mauricio hay que creerle. Eso es cierto, Marcelo, y por ejemplo el Pilar Solidario, el gobierno ya ha implementado a través de decreto el aumento de esos subsidios y ya inclusive a muchísimos colombianos que están en unas condiciones de extrema pobreza ha ido incrementando esos subsidios. ¿Se podría hacer sin la reforma, entonces? Se podría hacer sin la reforma. Lo que pasa es que, el argumento del gobierno es que con la reforma quedaría absolutamente blindado y tendría que ser a través del presupuesto, ya con un mandamiento legal que se puede hacer.
pero esto ya se venía haciendo inclusive antes del gobierno del presidente Petro, pero hoy se puede hacer y se está haciendo. Entonces, ese tema también, ese argumento de que los viejitos y las viejitas, es que ese pues, argumento es el que... es un argumento también un poco llamado a recoger, porque es que la reforma pensional tiene mucho más de fondo que ese pilar solidario. Aquí se necesitan recursos, porque si tuviéramos los recursos, pues no tendríamos problemas con ese pilar solidario. Obviamente es muy importante, porque aquí hay un grupo poblacional de unos 3,5 millones de colombianos que son todas esas comunidades indígenas, las comunidades afros, nuestros campesinos, las personas que están en condiciones de extrema pobreza, que necesitan esa pensión, que necesitan ese subsidio. Nadie está ajeno a eso, pero esto es un tema de recursos. Claro, es pasar de 80.000 a 230.000, que es lo que dice un poco el papel, para muchas personas que si son en pareja ya estamos hablando de 460.000, Okay. Y a una persona en una situación de esas, 460.000 pesos le salvan la vida al mes. Pero Total. el tema es que no sería necesaria la reforma para hacer ese aumento paulatino de esos recursos. Esa es la duda que yo tenía. Así es, Marcelo. Bueno, y para finalizar, con palabras sencillas, háblale a todos los colombianos que se encuentran aún preocupados por su pensión. Consejito. Sí, un consejo. Un consejito: que se asesoren, que tomen decisiones bien aconsejados, porque lo decía Sandra y Marcelo, las personas hoy en día se pueden trasladar nuevamente. Háganlo, pero háganlo con un buen consejo, para que no vayan a cometer errores. Hoy en día es muy sencillo ese traslado, una doble asesoría, fondo privado, Colpensiones, y se trasladan, porque no necesariamente a las personas hoy en día les conviene uno y otro. Pero además, ojo, revisen sus historias laborales, porque muchas personas pueden estar cerca de ese número mágico, 900 semanas hombres o 750 semanas mujeres, para que en caso de que se apruebe la reforma, queden blindados. Pero además, así esta reforma no se dé, la reforma se tiene que dar en algún momento, y ya es muy fácil, por decirlo de alguna manera, darle una aprobación, porque en un 80% de lo que es el articulado de la reforma, los colombianos estamos de acuerdo. Exactamente, bueno, el bien común que prime sobre el bien individual, no que podamos impactar comunidades que son muy vulnerables con algo de pensión en su vida. Claro que sí, para todas aquellas personas que se quedaron con las ganas de resolver alguna inquietud, pues vamos a estar con mi querido doctor Mauricio Restrepo en un Instagram Live, como es habitual cada vez que viene. Le sacamos la ñapa a él un ratito más para que ustedes puedan con muchas solucionar sus preguntas. dudas. Muy bien, cambiamos el tono, pongamos la música emotiva, porque hoy no es un día cualquiera, por favor, Mauricio. Hoy te queremos agradecer, porque siempre estuviste aquí durante este año. Cada vez que te llamábamos, cada vez que había una noticia, cada vez que había una novedad, parecías un soldadito ahí de bravísimo diciendo: yo voy mañana, no importa, a aclarar las dudas. Y esto tiene un valor enorme para nosotros, Mauricio, y hoy te lo queremos reconocer. Hoy queremos darte ese bravísimo especial, caluroso y lleno de agradecimiento. Hoy en Bravísimo destacamos tu conocimiento y experiencia, cualidades que te han consolidado como el abogado número 1 en pensiones del país y como nuestro especialista de confianza desde hace varios años. Eres además un ser humano de gran corazón, siempre dispuesto a dar sin esperar nada a cambio, a orientarnos, a compartir tu conocimiento con mucha generosidad. Gracias por tu claridad, tu compromiso y por acompañarnos siempre, ayudando a que nuestros televidentes comprendan mejor su futuro pensional. Tu cercanía y dedicación han marcado la diferencia. Con gratitud te entregamos esta placa como símbolo de nuestro reconocimiento y aprecio. Gracias por ser parte de la familia Bravísimo. ¡Bravísimo, Mauricio! Para que nos pongas en un lugar especial de tu gran oficina llena de reconocimiento. Primero en mi corazón, y hay que terminar rápido porque yo soy muy llorón. Entonces, esta va en un sitio muy especial, pero en el principal es en mi corazón. Ay, Mauricio, te Restrepo, queremos. Gracias. Un bravísimo de nuevo, cargado de cariño. y de Bravísimo gratitud para Mauricio Restrepo. Restrepo.